Hola. Gracias, compañeras, compañeros. Felicitaciones a este querido sector de Cines 2. Un abrazo. Ahí veo una camiseta de Barcelona. Un saludo cariñoso, solidario. Muy bien, compañera, eso. Hay que seguir fiel al equipo. Un abrazo a las ciudadanas y ciudadanos de toda la República, de todo Guayaquil, pero sobre todo de este querido y tan popular sector como es Cines 2. Un saludo a los señores representantes de los medios de comunicación, a los compañeros de la fuerza pública. Cuidado, no haga sufrir más pues a los que está mostrando la camiseta de Meleca acá. Un saludo a los compañeros infantes de Marina, ¿no? Con tremendos equipos se deben estar muriendo de calor, pero muchas gracias por estar aquí. Un saludo al querido compañero José Silverio Sánchez, presidente del Comité Local de Salud. Gracias por su palabra, don Silverio, pero escríbanlo para la historia. Este compañero presidente de lo que menos tiene ganas, de lo que menos tiene ambiciones de una reelección. Pero ahí estaremos en caso necesario. Si los mismos de siempre quieren boicotear este proceso. Y no es que no tengamos liderazgo como nos quieren hacer creer. Tenemos y mucho. El propio Lenín, el propio Jorge, la Gabriela, Karina, Cecilia. Tantos liderazgos nuevos que existen en el país. El problema es el liderazgo que pueda franquear ese muro, esa muralla, ese boicot que nos van a poner los medios de comunicación, las chequeras ilimitadas de nuestros opositores, de ciertos banqueros que se mueren de ganas de ser presidente. Imagínense en la presidencia un banquero. En vez de centro de salud tendríamos sucursales de salud, ¿verdad? En el banco de sangre nos ponen hasta chequera para el banco de sangre. Imagínense lo que fuera el país nuevamente en manos de los banqueros. Tengan la plena certeza de lo que menos desea este compañero presidente es perenizarse en el poder y tantas tonterías, con engaños, porque la enmienda constitucional no hace presidente a nadie, le permite ser candidato. Son sus votos los que nos hacen presidentes, alcaldes, prefectos, etc. Pero si es la mediocridad de nuestros opositores, engañan a la gente. Ojalá alguien pueda tomar la posta, pero tampoco permitiremos que se pierda todo lo ganado. Un abrazo a las autoridades civiles, militares y de policía. A la señora Sonia Díaz, directora del Centro de Salud Tipo C, doctora. A la señora María del Carmen Alman, concejal de Guayaquil. Están concejales, están asambleístas. A los secretarios de Estado y autoridades de gobierno. Está Karina, está Cecilia. Está nuestra viceministra Marisol Ruilova. Está Isabel Olarvide del Servicio de Contratación de Obras que construye estas obras. Un saludo a nuestro gobernador Rolando Panchana, gobernador de la provincia del Guayas. Aquí empezó, compañeros, hace algunos años, hace casi 3 años, la nueva era en salud. Yo visité este sitio. Aquí había eso que la partidocracia llamaba subcentros de salud, que eran unas covachas, medias aguas, carentes de todo, pero como era para los pobres nomás, a eso le llamaban subcentros de salud. Ya en la Revolución Ciudadana no existen subcentros, esto es un centro de salud e incluso aquí cometemos errores políticos por caer en demasiada técnica. Como de aquí se refiere a los hospitales, se les llama centro porque da referencias, pero en verdad, por cualquier aspecto que lo miren, esto realmente es un hospital básico, con sala de emergencia 24 horas, con sala para estabilización, con camas de hospitalización, con 2 salas de parto ultramodernas, con imagenología, con todo lo que ustedes requieren para un servicio de salud de primera calidad. ¿Y en qué consistía la nueva salud de la patria? Al principio tuvimos que intervenir urgentemente como fuera, porque se nos caían en pedazos los hospitales, porque no había ni para los focos de los quirófanos. Eso encontramos cuando llegamos al gobierno. Prohibido olvidar. La prensa nos quiere hacer olvidar el pasado. El domingo pasado, 8 de marzo, además del Día de la Mujer y felicitaciones a la mujer de la patria, se cumplieron 16 años del feriado bancario. Les pregunto a ustedes, ¿quién lo leyó en la prensa? ¿Quién lo escuchó en las radios, en la televisión? Tratan de hacer olvidar el pasado.
para hacernos creer que el pasado fue mejor. Fue mejor. Jamás volver al país del feriado bancario. Jamás volver al país de la salud como mercancía, cuando la gente se nos moría en la puerta de los hospitales por no tener dinero para comprar el hilo para que los cosieran, las medicinas para sanarse. Prohibido olvidar Cine 2, prohibido olvidar pueblo ecuatoriano, más aún en Guayaquil, donde la salud estaba en manos de fundaciones, por respetable que fueran. Tengo queridos amigos, los admiro mucho, la Junta de Beneficencia, pero la salud no es beneficencia, son derechos fundamentales y tiene que estar a cargo del Estado, compañeros. Aquí empezó el programa de la salud nueva, de la salud revolucionaria. ¿En qué consistía? Además de construir nuevos hospitales perfectamente planificados, construir centros de salud tipo A, B, C, de acuerdo a las diferentes necesidades. Tipo de salud, centro de salud tipo A, B y C. A, el menos complejo, C, el más complejo. Georreferenciados, estratégicamente ubicados. Pero ¿saben cuánto? Que descongestionen los hospitales. Por un resfriado no hay que ir al hospital. Como ya he repetido una y mil veces y lo seguiré repitiendo, porque una cosa es escucharlo, otra cosa es entenderlo, integrarlo y prepararnos para evitar que ocurra eso de nuevo en el futuro. Era como que si a propósito buscaban congestionar nuestros hospitales. Por un resfriado al hospital, consulta alterna en el hospital, exámenes de laboratorio en el mismo hospital, retiro de medicina en el mismo hospital. ¿Y cuál es la solución? Más hospitales. No, también menos pacientes. Distribución estratégica de centros de salud, fortalecimiento de la salud preventiva, de la salud primaria y todo eso es lo que ya tenemos establecido. Pero ¿saben qué? De estos centros de salud tipo... A ver, si me arregla el sonido, por favor, el encargado de sonido. De estos centros de salud necesitamos más de 900 a nivel del país. 900. ¿Saben cuántos profesionales de salud entre enfermeras, médicos, obstetrices existen en este centro de salud tipo C? 80. Y el sueldo de esos compañeros, y un gran saludo y felicitaciones a los compañeros. Ellos son los más importantes que el edificio, los equipos, son esas manos talentosas, llenas de cariño de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de nuestras obstetrices, de nuestros odontólogos. 80 profesionales de salud y su sueldo es el tan satanizado gasto público. Prohibido olvidar. Así nos engañan sobre todo a los más pobres. Que el gasto corriente, sueldos y salarios, uno se imagina el burócrata que está sentado en un escritorio en Quito, pues resulta que ese gasto corriente, esos sueldos y salarios, también son los sueldos y salarios de nuestros doctores, son los sueldos y salarios de nuestros maestros, son los sueldos y salarios de nuestros policías, a no caer en la trampa de la oligarquía, donde el gasto público era válido siempre y cuando fuera para salvar a sus bancos, siempre y cuando fuera para licuar sus deudas con la sucretización. Prohibido olvidar, compañeros. Esto es parte, le insisto, de un plan integral de salud que empezó aquí, en Cine 2. Aquí ofrecimos el primer centro de salud tipo C. Tengo que pedirles disculpas, yo sé que es un día de alegría. Yo sé que con lo que hemos logrado, porque esto está extraordinariamente bien hecho, sería suficiente. Pero nosotros somos revolucionarios, siempre nos vamos a exigir más. Y no es suficiente. No es suficiente hacer las cosas extraordinariamente bien. Esto está extraordinariamente bien hecho. ¿Pero qué nos faltó? Que esté extraordinariamente rápido. Y aquí nos demoramos más de un año en entregar esta obra vital. Que nunca más nos pase esto. Fue el primer centro de salud que empezamos a construir. Cometimos muchos errores. Es un centro de salud de 2 pisos. No hay muchos como estos. Pero bien, ya hemos adquirido muchísima experiencia y hoy se están construyendo a lo largo y ancho del país decenas de centros de salud. Con este sistema de centros de salud georreferenciados, articulado el sistema de salud pública con el IES, con Fuerzas Armadas, con Policía, incluso con el sector privado. Por favor, tengamos en cuenta esto. No estamos hablando de corbatas, no estamos hablando de vestidos, estamos hablando de un derecho, el derecho a la salud. Hay que optimizar
el uso de los recursos. Si es que hay una clínica privada, en lugar de duplicar esfuerzos sociales haciendo un hospital al frente, podemos contratar los servicios de esa clínica privada para atención de nuestro pueblo. Suena lógico, ¿verdad? Lo que no vamos a permitir son los abusos que se han dado. Pero con este sistema integral, planificado, de salud, pues los pasos que se están dando son gigantescos para garantizar este derecho al pueblo ecuatoriano. Y vamos a tener mucha mayor capacidad, ya les voy a decir en mayor detalle todo lo que estamos haciendo para esa salud curativa. Pero atención, más que salud curativa, lo mejor es no tener que curarse, porque uno no padece ninguna patología, ninguna dolencia. Es decir, la educación en la salud preventiva. Y ahí también estamos haciendo inmensos esfuerzos, muchas veces no comprendidos y muchas veces hasta rechazados por los beneficiarios directos de esos esfuerzos. Por ejemplo, los semáforos en las etiquetas de los alimentos. Se han ido a los supermercados, ¿verdad? Y ya ven que dice rojo, alto en grasa, amarillo, más o menos en sal, qué sé yo, ¿ah? Y sal, azúcar y grasa. Y eso ha sido una importante información para los usuarios. Somos el único país de América Latina que utiliza el sistema de semaforización para los alimentos, para que se cuide la gente la salud, para que sepa qué consume. ¿Y saben por qué? Porque aquí ya no mandan los grandes industriales, porque aquí ya no mandan los grandes intereses económicos. Aquí manda nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, el ser humano. Y por eso todos nuestros esfuerzos están orientados a mejorar la calidad de vida de ese ser humano. También tenemos grandes desafíos pendientes. Uno de ellos, disminución de la mortalidad materna. Estos centros de salud tipo C van a ser importantes y no decisivas contribuciones a este problema que enfrenta el país. No nos ha bajado mucho, o lo que debería haber bajado, la mortalidad materna. Las madres embarazadas no van las 5 veces que tienen que ir al médico. Algunos lugares es de difícil acceso los servicios de salud para madres embarazadas. Pues aquí ustedes tienen 2 salas de parto de última tecnología. Y de estos ya tenemos 11 centros de salud y se van a construir decenas más. Y en total, pues les insisto, con los centros de salud tipo A y B son más de 900. Ustedes saben que reducimos los salarios de los más altos ingresos en el sector público. Antes, ante un problema como el que estamos enfrentando, desplome de los precios del petróleo, ya hubiera caído el garrotazo, el paquetazo, ¿verdad? Y algunos dicen, Correa todo lo que ha hecho es porque es suertudo, ha tenido altos precios del petróleo. Este sábado les voy a enseñar en el enlace ciudadano cómo el ingreso por habitante, no es lo mismo tener 2.000 millones de dólares de ingresos petroleros con 6 millones de habitantes como en los años 70, que tener 5.000, 6.000 millones con 15 millones de habitantes como en el año 2015. Por habitante, le voy a demostrar, recibimos mucho menos que en la década de los 80, de la década de los 70. Todo lo que ha cambiado el país, todo lo que hemos avanzado, no ha sido suerte. Ha sido voluntad de todo un pueblo y manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Hemos dicho, compañeros, que este año 2015, lo dimos el 2013, que el año 2014-2015, revisen las sabatinas, revisen las intervenciones presidenciales. Iban a ser difíciles. ¿Por qué? Primero, paraba la refinería, que le estamos dejando como nueva. En 40 años no se le dio adecuado mantenimiento. Y había incendios, contaminación, esmeraldas, negrito nomás era, que se quemen nomás. Ahora le estamos dejando, no solo le estamos dando mantenimiento, le estamos dejando como nueva. Pero para eso tuvimos que parar la refinería. En estos momentos está trabajando al 50% de su capacidad. La rehabilitación total acaba en octubre. ¿Pero eso qué implica a su vez? Escúchenme, porque ustedes deben estar enterados de estas cosas para no dejarnos manipular por los demagogos de siempre, por los mentirosos de siempre. Eso implica que no producimos derivados y que tenemos que importar. Es un mayor problema fiscal y externo, porque tenemos que comprar combustibles y tenemos que comprarlo al exterior. Además dijimos que 2014-2015 iba a ser un año difícil porque iba a ser la última fase
de los megaproyectos que cambiarán la historia del país. 8 hidroeléctricas que duplicarán la potencia eléctrica del país. Nos permitirá un cambio estructural en la economía ecuatoriana. Los que siempre se quedan de la economía extractivista, exportar petróleo, esto nos permitirá exportar servicios energéticos, pero nos cuesta miles de millones antes de ver el primer centavo. Solo entre las 8 hidroeléctricas que se inauguran en el 2016, ya desde el 2015, dicho sea de paso, en las próximas semanas inauguramos Manduriaco, más los 6 megaproyectos multipropósitos de Senagua, Secretaría Nacional del Agua, multipropósito Chone, Trasvase San Vicente, Daule Vinces, etcétera. Eso significa solo este año y antes de ver el primer centavo de retorno, son inversiones tremendamente rentables. Pero antes de ver el primer centavo, significan para el 2015 $3.000 millones. Por eso en el 2013, con precio del petróleo a $100, dijimos 2014, 2015 van a ser años difíciles, fiscalmente complicados. Pero ¿qué pasó? Lo que nadie esperaba. Además de lo que ya teníamos anticipado, se nos desploma el precio del petróleo a la mitad. Ustedes saben qué hubiera sucedido si esto pasaba en época de la partidocracia. Ya hubiera caído el garrotazo, o se olvidan de aquello. Ya no hubiera subido la gasolina, el gas, la electricidad, teléfono. ¿Ha pasado algo de aquello? Pero para ahí algunos pelucones quieren seguir consumiendo hasta los chocolates importados. Algún sacrificio debemos hacer, algún esfuerzo debemos hacer. Pero además de eso, para que ustedes sepan, y los estudiantes de economía, en esta clase de circunstancias, ¿cuál es la medida elemental de política económica? Depreciar la moneda frente a un choque externo, desplome los precios del petróleo, menos ingresos por exportaciones, no se tiene para pagar importaciones, así que hay que depreciar la moneda para que se encarezcan las importaciones y se abaraten nuestras exportaciones. Uy, presidente, usted está loco, es que su sistema no sirve. Eso es lo que está haciendo Colombia, que usa el sistema de nuestros opositores. Eso es lo que está haciendo Perú, que usa el sistema económico de nuestros opositores. Pero ¿qué pasa? Por la genialidad de nuestras élites, después de que ellos quebraron al país, no se les ocurrió mejor idea que eliminar la moneda nacional. Si eliminar la moneda nacional y utilizar el dólar fuera la receta para el desarrollo, fuera una gran idea, la gran pregunta, ¿por qué Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, etcétera, no dolarizaron? Porque es mentira. Porque la moneda nacional no es solo un símbolo de soberanía, no es solo el principal mecanismo de coordinación social, es un instrumento de política económica fundamental para enfrentar esta clase de problemas externos. Y por eso Colombia y Perú devalúan su moneda. Pero a nosotros, no solo que no se está devaluando la moneda que no es nuestra, se está apreciando. No sé si me explico. Se nos derrumba el precio del petróleo y se aprecia la moneda. Y nuestros vecinos están devaluando y quieren que nos quedemos cruzados de brazos para llenarnos de bienes importados que quiebre la producción nacional e incluso que se ponga en riesgo la dolarización. A no dejarse engañar, compañeros. Si de algo sabemos, si de algo entendemos, es de economía. Por eso, desde el día de mañana empieza a aplicarse salvaguardias de acuerdo a todos los tratados internacionales firmados por el gobierno y por el país a cerca del 40% de los bienes importados. Que eso encarece, como ya está la prensa corrupta tratando de hacer creer, que eso encarece los bienes, primero los bienes importados. Segundo, siempre y cuando no haya habido devaluación. Si Colombia nos devaluó 22% y yo pongo un arancel de 20%, de todos modos sigue más barato que antes ese bien. Y tercero, compañeros, ante tremendo entorno tan difícil, tenemos todos que juntar el hombro, hacer un pequeño sacrificio. Pero les insisto, los pelucones quieren seguir comiendo chocolate importado, perfumes importados, etcétera, y seguir botando los dólares del petróleo por la ventana para bienes suntuarios. Así que no dejarse engañar. Lo anticipamos. Iba a ser un año difícil, pero además se desploma el precio del petróleo, se aprecia el dólar, nuestros vecinos devalúan la moneda y quieren que nos quedemos con los brazos cruzados. Sabemos algo de economía, por eso hemos puesto estas salvaguardias, siempre protegiendo, compañeros, a los más pobres, porque no son ustedes los que compran papel higiénico importado, ¿verdad? Lo compramos nacional. No son ustedes los que compran chocolate importado, compramos chocolate nacional.
Así que a no dejarse engañar al respecto. Ya ese pasquín llamado La Hora veía el día de hoy que decía, los consumidores tendrán menos que elegir. Qué desgracia, ¿no? O sea, en vez de elegir entre 10 marcas de qué sé yo, de ropa, van a elegir sobre 6 marcas. ¿Cuál es el impacto en bienestar? ¿Quién de los pobres de este país, cuál de los pobres de este país consume ropa importada? Están defendiendo sus intereses, a no dejarse engañar. Como decía Malcolm X, la prensa, hay que estar muy atentos, porque la prensa nos enseña a amar al opresor y odiar al oprimido. Ellos están defendiendo sus negocios, ellos están defendiendo sus intereses. La Revolución Ciudadana los está defendiendo ustedes, compañeros. Pero además, siempre dijimos, algunos tienen la simpática teoría de que hay que, en vez de, si nos falta comida, no gastar, guardar, morirnos de hambre, para cuando nos falte comida, seguir muriéndonos de hambre, pero ya estamos acostumbrados. Esa es más o menos la filosofía. La filosofía de la Revolución Ciudadana es poner a trabajar hasta el último dólar, alimentarnos bien, estar lo más fuertes, para que cuando falte alimento, tener las energías sociales, individuales, comunitarias, para enfrentar ese momento difícil. Y eso es lo que hemos hecho precisamente, compañeros. Pero dijimos que si venían años difíciles, ¿cuál iba a ser la variable de ajuste? La inversión, porque la inversión no es gasto permanente. Este centro implica gasto hasta que esté acabado. De ahí, por supuesto, tiene un gasto de funcionamiento, pero mucho menor. La inversión en infraestructura es casi 3 millones de dólares. Ese es el tan satanizado gasto público. Pero eso en un momento dado se puede decir, no hacemos más centros de salud. No se preocupen, los centros de salud se siguen haciendo, las escuelas del milenio se siguen haciendo. Pero esa era nuestra estrategia. Es decir, ese gasto no permanente, mientras tengamos recursos, ponerlos a trabajar lo más rápidamente posible y hasta el último centavo, para reconstruir el país, para tener esas energías sociales, para enfrentar cualquier problema. Y cuando vinieran los problemas, la gran parte del gasto público era inversión que se podía ajustar. Ahora están diciendo que fracasó el modelo. ¿Qué modelo? Ya con la partidocracia, en circunstancias mucho menos difíciles, ya hubiéramos tenido los típicos paquetazos. Sin embargo, compañeros, pese al año difícil, el milagro económico, duela a quien le duela, continúa. Y nuestros centros de salud continúan construyéndose. Nuestras carreteras, nuestras UPCs, nuestras VCs, nuestras unidades del milenio. Y aquí está una muestra de esto. El nuevo centro de salud tipo C para Cisne 2. Y compañeros, hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. A no dejarse engañar. Qué alegría nos da este centro de salud. ¿Cómo cambia el barrio? Un barrio que carecía de todo. Ahora tiene un centro de salud ultramoderno, con rayos X, emergencia, ecografía, ambulancia, médicos, 24 horas, consulta externa, especialista, laboratorio, etcétera. Pero todavía nos faltan centenas de estos centros. Esperamos para el 2017 entregarle al país unos 300, pero faltarán cerca de 600 más para que toda la infraestructura de salud necesaria esté completa. Todo está planificado, todo está georreferenciado, pero obviamente faltan los recursos, requiere recursos para poder construir toda esa infraestructura. ¿Cuál es el mensaje? A no dejarse engañar. Estos que vienen con cara de circunstancia, a decir no más gasto público, cuando venga uno de estos caretucos acá, alcen la mano, oigan, ¿dónde paren sus mujeres? Porque aunque sean las nuestras, ya tienen un lugar decente donde parir, gracias a la Revolución Ciudadana. Pero falta muchísimo más todavía, porque en el campo, en otros cantones todavía, en otros barrios, en Guayaquil, nos faltan muchísimos todavía de estos centros. Son grandes desafíos que tenemos por delante. Ahora se habla mucho de que no hay que confrontar, de que todo es con chistes, de que se puede contentar a todo el mundo. Queridos jóvenes, queridos compañeros, eso no es cierto. ¿Cómo ustedes atienden una situación calamitosa? Por ejemplo, el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, con mafias, verdaderos gángsters que han asaltado ese hospital, con sonrisitas, con chistecitos. Hay que saber indignarse.
El amor, por amor, también nos podemos indignar. Todos a indignarnos frente a tanta injusticia, frente a tanta exclusión. Ahora nos quieren hacer creer que toda confrontación, toda lucha ha sido inútil, ha sido solo por el temperamento del presidente. Qué bueno para un político, después de 8 años de ejercicio del poder, que lo único que le tengan que criticar es su temperamento. Y yo no estoy aquí para ser Mr. Simpatía, compañeros. Estoy para servir al pueblo ecuatoriano. Y además, así como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, también yo le digo, dime quién te odia y te diré quién eres. Y estamos muy orgullosos de nuestros enemigos. Si los perritos ladran, es señal de que estamos avanzando. Hemos luchado 8 años, como decía hace un momento, en otra obra que acabamos de inaugurar, el Centro para Atención de Adicciones Juveniles, Juan Elías Vergara Calderón. ¿Se acuerdan quién era Juan Elías? La noticia para muchos pasó desapercibida. Fue un niño de 13 años que nos falleció el 8 de septiembre, víctima de un paro cardiorrespiratorio por el síndrome de abstinencia, por no tener acceso a droga. Pero además ese niño había sido agredido sexualmente. Esto había sido denunciado al sistema de justicia, que no hizo nada. Había dejado de asistir a la escuela, el sistema de educación no hizo nada. Había ido al hospital a atenderse a su adicción, el sistema de salud hizo muy poco. Es una omisión terrible del Estado. Fue una omisión terrible de nuestro gobierno. Pero aprendemos de los errores, aprendemos de la tragedia. Nos sacudió esa muerte, esa tragedia de Juan Elías. Dijimos, vamos a tomar en nuestras manos la lucha contra las drogas de una manera integral. Vamos a sembrar de centros de tratamiento para adicción de jóvenes nuestra patria, y estamos cumpliendo. El día de hoy se acaba de inaugurar el primer centro para tratamiento de jóvenes adictos aquí en la ciudad de Guayaquil. Como decía en la entrega de ese centro, compañeros, hemos luchado estos 8 años contra ese viejo país, ese Estado burgués que servía a unos pocos y dejaba en indefensión a la inmensa mayoría. Y ustedes saben que jamás nos ha gustado jugar a las víctimas. Esta misión yo la elegí y la he hecho con alegría y la he hecho con convicción. Pero también es cierto que aquí hemos arriesgado hasta la vida. También es cierto que hemos sacrificado nuestras familias, largas jornadas, ausencia de fines de semana, ausencias de un descanso, etcétera. Hemos tenido que soportar además la más inmensa campaña de desprestigio y manipulación mediática que recuerde la historia reciente, tal vez solo comparable a la campaña mediática que le hacían a Eloy Alfaro, la misma prensa libre e independiente, entre comillas, de hoy día, que asusaba a la gente para asesinar al mejor ecuatoriano de todos los tiempos, al viejo luchador. Si a él hicieron eso, imagínense lo que nos puede hacer a nosotros, que no somos ni la sombra de lo que fue Alfaro. Y les decía que lo hemos hecho con alegría, pero con firmeza, con justicia, pero con severidad. Y por supuesto, con decencia, con responsabilidad, como se han caracterizado todos los actos de nuestra vida. Y ahora algunos nos quieren dar cátedra de decencia. Con autenticidad. No queremos aparentar lo que no somos. Somos gente de carne y hueso, como cualquiera de ustedes, que nos cansamos, que nos irritamos, que nos indignamos. Y les insisto, por amor, también uno se puede indignar y se debe indignar. Lo hemos hecho con muchísimos aciertos, por eso estamos aquí, por eso gozamos de tanto apoyo popular, pero obviamente también con muchos errores, como cualquier obra humana. Y hoy parece que todas esas luchas y confrontaciones fueron inútiles, que tanta explotación e injusticia se resolvían con unos cuantos chistes y contentando a todo el mundo. Ustedes saben que eso no es verdad. Decía hoy día y mañana, sobre todo a los jóvenes, en la época de la política light, donde nos quieren hacer creer que ser el gran demócrata es no tomar decisiones, no ubicarse, no identificarse, no ser frío ni caliente, ser tibio. Y el Evangelio dice, sed fríos o sed calientes, lo tibio me repugna, pero parece que ahora la tibieza es una virtud. En esta época donde nos quieren hacer creer
que todo tiempo pasado fue mejor. Los convoco, queridos compañeros, queridos jóvenes, los convoco a indignarse por la muerte injusta, como decía hoy día mañana de Juan Elías, a indignarse por la pobreza, fruto de la iniquidad, a indignarse por la opulencia, al lado de la más intolerable pobreza, a indignarse de la justicia, entre comillas, de nuestra oligarquía, donde los más elementales derechos son caridad, beneficencia, a indignarse por la mentira, la corrupción, el entreguismo, la cobardía. Y citaba a Stefan Hessel, que fue sobreviviente de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y uno de los autores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. De los autores de la Declaración de Derechos Humanos, Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Ese hombre, con tremenda vida, nos decía hace pocos años, falleció en el 2010, pero le cogió la crisis europea y escribió esto durante la crisis. Nos decía: el hombre no debe perder la facultad de indignación y el compromiso que le sigue. Por eso, compañeros, ahora en la época de la política light, ahora que nos quieren hacer creer que todo tiempo pasado fue mejor, olvidándonos del salvataje bancario, de la migración, del entreguismo, del pago de una deuda ilegítima, del robo de nuestro petróleo, de las corruptelas, de los descarados amarres de nuestra partidocracia. Ahora que nos quieren hacer creer que ser demócrata es no definirse, que la política light, como que si tuviéramos todo resuelto en la mejor de las políticas, les digo, queridos ciudadanos, por amor también podemos indignarnos. No son excluyentes esas dos cosas. Lo que estamos haciendo, lo hacemos con infinito amor, pero también con profunda indignación al ver tanta injusticia, al ver tanta explotación en que nos mantuvieron. Así que, compañeros, a indignarnos y a seguir luchando por esa patria nueva, esa patria de todas y de todos. De esta forma hago entrega de este extraordinario Centro de Salud Tipo C para Cisne 2, para Guayaquil y para la patria entera. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la patria grande! Y los imperios no se atrevan a intervenir. ¡Y que viva nuestra revolución ciudadana! El Ministerio de Salud Pública agradece la presencia y la participación de todos ustedes. Queda inaugurado esta hora que es para todos los ecuatorianos, el Centro de Salud Tipo C Cisne 2. Muchísimas gracias.